Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Impuestos a Impuestos. El día de hoy hablaremos sobre precios de transferencia. Sean bienvenidos. Gracias. La revista IDC, Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral, presenta Hola, ¿cómo están? Ya estamos nuevamente aquí en su programa de Impuestos a Impuestos. Pues bueno, nos está acompañando el día de hoy Hamlet, Sergio, como siempre. Buenas tardes. Gracias, Jaime, Armando. como es muy famoso, pues ahorita no. Sí, él ahorita está con su Sharpie firmando autógrafos. Ahorita anda ahí en otro lado, pero nos estará acompañando la siguiente semana. Bueno, pues la verdad hemos estado sorprendidos porque hemos tenido muy buena aceptación, gracias a Dios. Y bueno, pues ya nos empezaron a pedir que cómo pueden hacer preguntas en específico, ¿no? Así Mi es. estimado Sergio. Así es. ¿No? Entonces, pues bueno, si usted como contribuyente, como gente que no es técnica, como gente que tiene dudas, ponemos a su disposición un correo electrónico, usted me hace llegar sus preguntas y nosotros en el siguiente programa se las estaremos contestando, ¿no? Entonces, el correo que vamos a utilizar es armando.piedra@idconline.mx y en la pantalla pues va a aparecer armando.piedra@idconline.mx, ¿no? Y bueno, pues ya estamos aquí. ¿Y de qué vamos a hablar, Sergio? Pues los precios de transferencia. Precios de Los transferencia. famosos precios de transferencia. ¿Y qué son los precios de transferencia, Sergio? Vemos que esto es consecución de lo que ya habíamos platicado del BEPS, ¿no? De la elaboración de la base fiscal, y principalmente regresamos a que se da con el tema de la OCDE y que pues precisamente por todos estos mecanismos que se han implantado para la economía a nivel internacional y las operaciones que se llevan a cabo entre compañías a nivel internacional, multinacionales o también de forma nacional, pues logran implantar un sistema en el que los precios de transferencia deben ser cuidados, vigilados, de tal forma que precisamente no se llegue a erosionar esa base tributaria. Si bien es cierto, se llevan a cabo operaciones entre entidades, ahora vamos a referirnos un poquito a las nacionales, que finalmente pueden tener esas partes relacionadas. Y para tal efecto yo creo que tenemos muy de cerca, de forma contable, las normas de información financiera. Estas normas de información financiera pues nos invitan a identificar, antes de realizar un estudio de precios de transferencia, quiénes son los sujetos obligados. Fíjate que hemos hablado mucho del tema de simulación de operaciones en todos los programas. Pareciera que es de lo único que hablamos, pero no es así. O sea, hemos ido entendiendo que al final la simulación de operaciones ha estado siempre presente en muchas partes de la operación de las empresas. Desde la venta de facturas apócrifas que hemos detectado, desde el tema de que si cumple una razón de negocio, cumple una sustancia económica. Y la semana pasada estábamos hablando sobre el tema del BEPS, ¿no? Que al final el BEPS pues es todas aquellas recomendaciones en las que, pues para no erosionar la base. Y luego nos encontramos como una figura como la de precios de transferencia. Y volvemos a caer en lo mismo, Hamlet, de que el tema de precios de transferencias es evitar alguna simulación que existe entre empresas o que son partes relacionadas, pero que pueden estar en el país O fuera del país. o fuera del país, ¿no? Ahora tienes un mix, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama precios de transferencia? Fíjate que los precios de transferencia y concatenando con lo que dicen ambos, es el precio que pactan empresas asociadas para transferirse entre estas empresas bienes, servicios,
flujo de efectivo, ciertas conductas que pueden beneficiar a una u otra empresa dependiendo de dónde estén radicadas. Los precios de transferencia, ahora le hemos dado un gran punch, que va totalmente directamente relacionada con los BEPS, ¿no? O sea, cuando escuchas hablar BEPS y la gente que nos ve y que nos escucha, dice, bueno, pues, ¿en qué idioma hablan estos personajes? Creo que dentro de la globalización de nuestra economía se ha dado que muchas empresas intentan poner razones sociales en otras partes del mundo para erosionar sus utilidades. ¿Qué es esto? Disminuir sus utilidades y no pagar impuestos. Con los precios de transferencia... ¿En otras partes del mundo o en el mismo país? O en el mismo ¿no? país. Pero claro, en México ya tenemos totalmente condicionado las partes relacionadas. O sea, las empresas que realicen operaciones de bienes y intercambio de bienes y servicios y que haya flujo de efectivo, no obstante que haya CFDI y no obstante que sí se haya dado la operación, entonces, no te la voy a reconocer porque hay partes relacionadas. Entonces, pero ahora ya no nada más nos estamos quedando en México, sino estamos exteriorizando estas conductas al extranjero. Es decir, ¿qué crees? Si también tienes una filial en el extranjero, no vas a poder tener partes relacionadas o las vas a tener condicionadas de acuerdo con los tratados internacionales. A ver, ok. A ver, antes de irnos, ¿qué es una parte relacionada? Las partes relacionadas es cuando, lo voy a en un término muy coloquial, es cuando hay el mismo socio o el mismo accionista puede estar en diversas compañías y el interés, cuando digo, el conflicto de interés es donde entra. Que tú puedas estar en una empresa que se dedica a la prestación de servicios y estás en una comercializadora y esa comercializadora le vende a la prestadora de servicios y el socio y accionista es el mismo. Entonces, a eso le llaman partes relacionadas. Y también yo creo que es muy importante, Hamlet, hacer notar que es quien toma el poder, quien tiene la administración, quien tiene el control. El control. Eso es lo que involucra a las personas físicas también en una parte relacionada, de forma muy importante. Yo mencionaba de las normas de información financieras, la norma C13, por ejemplo, es quien nos señala específicamente cómo debemos identificar cuando hay precios de transferencia y antes de llevar a cabo un estudio. Entonces, vemos quién tiene el poder. A ver, pero antes de que te me adelantes, ¿no? Para ir viendo. A ver, ya hablamos de una parte relacionada y estamos encontrando que puede ser un socio que esté en diferentes empresas, ¿no? Diferentes actividades. Y tú acabas de decir algo muy importante. No, también hablamos del que controla, Correcto. del que tiene el control, que me suena tipo beneficiario fiscal, beneficiario final, ¿no? El beneficiario final, ¿no? Sí. Que ya se maneja en el tema de las nuevas estructuras de la reforma de fiscal. las nuevas estructuras, ¿no? Entonces, y ahora estás metiendo un concepto aquí de normas de información financiera. A mí me gustaría que antes de hablar de las normas de información financiera, para ponernos en contexto, ¿qué son las normas de información financiera? Sí, en este aspecto son los postulados básicos en los que debemos llevar a cabo la contabilidad, cómo la debemos expresar y también, desde luego, la razón de negocio. Sí, las reglas claras Las de reglas claras. cómo realizar una conducta financiera. Exacto. O cómo registrarla, cómo registrarla, cómo mostrarla. La financiera y afectada en contabilidad. Revelarla, como dirían, ¿no? Y claro, y con la extranjera y ahorita con los precios de transferencia realmente sería norma de información internacional financiera, con doble I, ¿no? Y en México nada más le decimos NIF, y allá es NIIF, ¿no? Porque tiene información de carácter financiera y con intercambio de información financiera entre los países que estén relacionados. Y bien, si bien es cierto también, no hay que meternos tanto como a la norma financiera ahorita. Yo creo que lo más específico es identificar quiénes son los sujetos que están involucrados en el tema de precios de transferencia. Y como lo has mencionado y recalcado, ¿no? Son los administradores, los que tienen el control de las empresas o simplemente hasta los gerentes, los que ejecutan, los que dirigen, los que toman decisiones. Estas personas son los que se pueden involucrar como los principales sujetos en el tema de precios de transferencia. Bien. Bueno, pues así de rápido ya se nos pasó nuestro primer bloque. Vamos a aguantar tantito y regresamos en un momento. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Se puso muy interesante aquí el intermedio. A ver, me decías, Sergio,
no me quiero meter tanto en el tema de las normas de información financiera porque me voy a desviar. Pero a ver, ¿qué es lo que nos querías decir con respecto a las normas de información? Que si bien es cierto, la norma C13 es la que nos involucra a identificar quiénes son, en primer lugar, los sujetos que intervienen en este tipo de relaciones de precios de transferencia. Si identificamos los sujetos que se involucran en cuanto a quién toma la decisión, quién tiene el control o quién administra en una sociedad, vamos a saber entonces que estos sujetos son los que van a tomar la decisión o van a ser los principales protagonistas para llevarnos a el tema de precios de transferencia, en la ejecución de las operaciones que se llevan a cabo. A ver, yo también quiero separar. O sea, tú puedes tener una empresa, ¿sí? Que tiene determinado, no sé, servicio. A lo mejor vendes revistas, ¿no? A lo mejor vendes revistas. Y vendes tantas revistas que decides crear una empresa, una imprenta, Sí, ¿no? Un proveedor de servicio, a lo mejor te conviene. Y entonces, a mí siempre la duda es, si yo tengo una empresa y puedo crear mis propios proveedores, ¿no? Para yo obtener mejores precios, mejores condiciones, porque pues yo prefiero tener mi imprenta, si es que yo tengo la capacidad me va a salir más económico. O me sale más económico si lo hago yo mismo, si tengo una empresa. Entonces, y si ese precio que esa empresa que yo puse, que tiene una parte relacionada, resulta un beneficio económico, y ¿por qué no lo podría hacer, Hamlet? O sea, ¿por qué me tendría que limitar a que ahora me tengo que comparar con la competencia para que los precios sean iguales? ¿Qué tengo que demostrar entonces? Tendríamos que regresar al punto de decir que mi beneficio económico sí es mucho más alto que el fiscal. O sea, regresamos a lo que hemos hablado hace semanas. Yo creo que esta conducta de regular demasiado los precios de transferencia nacieron cuando nacieron las holdings, ¿no? Que eran las empresas que regulaban a sus propios grupos, y antes le manejaban las empresas controladoras, que tenían ciertas empresas que decían, esta se dedica a la construcción, esta se dedica a la comunicación, esta se dedica... Entonces el SAT volteó, y ahorita no nada más el SAT, sino también los organismos internacionales en materia de tributación, y dijo, oye, es que esta práctica está haciendo que los beneficios fiscales, en lugar de gastar tanto, y ese gasto vaya en repercusión de los ingresos, y los ingresos en la parte de la contribución, tenemos que contenerla. Yo creo, yo creo que le hizo falta... O lo empezaron a distorsionar, Jaime. O sea, en lugar de buscar el beneficio económico, dijeron, aparte del beneficio económico... Empezaron a utilizarlo como una estrategia de simulación de actos jurídicos relacionados con precios de transferencia en materia internacional, reguladas y totalmente soportadas con NIFs, para que las empresas pudieran disminuir sus bases gravables o erosionarlas a través de esta figura. Entonces ya dijeron los tratados internacionales, y no nada más la OSD, sino ya en muchas partes del mundo, oigan, creo que estamos perdiendo 24,000 millones de dólares al año en conductas de precios de transferencia que no tenemos plenamente regulados. Entonces vamos a ponerle un candado en materia de tributación internacional para evitar que las empresas simulen actos que puedan generarse beneficio. Pero aquí no nada más le pegaron a los malos, también le pegaron a los buenos. ¿Qué más, Sergio? Pues es la sustancia, como decías, ¿no? La razón de negocio. Si bien es cierto, estas operaciones entre compañías, como mencionaste, controladoras, tenedoras, las mismas holdings, ¿no? Que agrupan empresas en común, que llevan a cabo operaciones en común, pues ya son susceptibles de realizar un estudio de precio de transferencias, ¿no? Ok, ¿cuáles son las medidas entonces para hablamos de esto, okay. ya lo ¿Cuáles son esas medidas para evitar o combatir este tema de precios de transferencia? Okay. Hay normas que están reguladas, hay normas internacionales en que establecen hasta qué condiciones tienen que cubrir cuando se realicen con ciertas partes del mundo. Es decir, la OCDE tiene sus propias reglas, el Tratado del Pacífico tiene sus propias reglas, el Tratado de Asia tiene sus propias reglas. ¿Por qué? Porque las conductas sociales son diferentes en cada región.
Pero lo que sí quieren tener detectada, yo creo que no nada más es el precio de la transferencia, sino verificar que efectivamente haya un beneficio y que ese beneficio vaya en repercusión de no pagar la contribución. O sea, esa parte es yo creo que la medular del precio de transferencia y de que se intenta no contener, sino de regular de manera exhaustiva para que las empresas transnacionales o las empresas que tengan asociaciones con otras filiales suyas dentro y fuera del país puedan ser observadas financieramente y con ella fiscalmente. Ok, bueno, la semana pasada hablábamos del tema del BEPS. Sí. Entonces, prácticamente el BEPS sale como una consecuencia, como una medida para evitar este tipo de prácticas, ¿no? Y bueno, aquí nos dice, el plan BEPS contiene 15 medidas orientadas a lograr que las multinacionales tributen en donde generan valor. De las 15 acciones que vimos la vez pasada, 4 están enfocadas específicamente al área de precios y transferencias. La acción número 8, intangibles. Los ¿no? servicios, ahí van los servicios. ahí Intangibles, dice. Redefine el concepto de propiedad intangible y distingue entre propietario económico y legal de este tipo de activos. Establece para los casos en que se transfieran intangibles difíciles de evaluar, actualiza la regulación sobre los acuerdos de contribución de costos. O sea, platicábamos de la asistencia técnica simplemente, no de un país a otro. No, la tecnología, las conductas tecnológicas para poder generar programas estratégicos en materia de marketing que son un intangible y dices, ¿cómo materializas un servicio? Ya no nada más estamos entrando en la materialización de los intangibles, sino en cómo regular la materialización de esas conductas. Ahorita con los precios de transferencia y con esta conducta que es, oye, y de verdad, ¿sí te prestaron un servicio del extranjero al costo que tenía que ser? Por ejemplo, contrataste un despacho en Inglaterra con una asociada que dice, y la pagaste en libras esterlinas cuando pudiste haber contratado una empresa mexicana con el menor costo. Entonces, eso no nada más coarta la libertad de elegir a quién contratar, sino te dicen, no puedes hacerlo e intentan ponerle topes para evitarlo. Que volvemos a caer en el tema subjetivo, ¿no? Bueno, la otra es la acción 9, riesgo y capital. Previene la distorsión en las bases gravables de compañías multinacionales por la mera asignación contractual de riesgos o por una hipotética aportación de capital en discrepancia con las actividades realizadas. Pues las aportaciones. Sí, las aportaciones de los socios, ¿no? Ajá. ¿De dónde salen los recursos simplemente? Entonces es de ahí que venimos hablando un poco también de esa discrepancia fiscal, ¿no? A ver, socio, ¿de dónde tomaste los recursos para capitalizar una u otra empresa que finalmente tienen relación, ¿no? Y aparte se está dando mucho en el extranjero, en las operaciones que se realizan en intercompañías, de una figura que se le llama socio industrial, que no es un socio que está totalmente involucrado dentro del objeto de las empresas, sino es alguien que llega y dice, quiero hacer unas aportaciones, no quiero estar en el instrumento, pero quiero generar los beneficios. No es un acto ilegal, sino esta conducta pues se ha ido regulando internacionalmente y eso es a lo que lo quieren tener una observación precisa. Que está bien, para mí está perfectamente bien observado. Muy bien, nos falta otra, pero bueno, ahorita tenemos que ir de nuevo a una pausa y en un momento regresamos. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos de regreso. A ver, estábamos hablando del precio de los precios de transferencia, que en el BEPS hay 4 como tal que están enfocadas a combatirlas, ¿no? Ya vimos la 8 y la 9 y tenemos la 10, ¿no? Otras transacciones de alto riesgo, dice, replantea las reglas mediante las cuales las operaciones intercompañía pueden ser recaracterizadas. Sí, aquí tenemos ya vimos el Código Fiscal de la Federación, ahí en la recaracterización de las conductas, ¿no? Sí, clarifica la manera en la que son empleados los métodos de precios de transferencia y hace énfasis en el contexto del uso de los métodos de participación utilidades en el contexto de cadenas de valor globales. O sea, nos está hablando el beneficio económico
Sí, que si hay un excedente del beneficio económico, ya no nada más en materia de las operaciones que realices nacionalmente, sino las que realices a través de operaciones en el extranjero. Y ¿sabes a dónde yo creo que también va muy enfocado esto? Si nos ponemos a hacer un análisis en la parte de la subcontratación de personal en el extranjero con una especialidad muy calificada. Es decir, voy a traer un ingeniero de China o de Japón para realizar estudios profundos de subsuelo, porque en México no los tengo. Es decir, bueno, ¿cuánto cuesta eso, no? Entre el pacto que hicimos, cuesta 100. Ah, ¿qué crees? En México te puede haber costado 20. Y te lo recaracterizo y te digo, no era deducible de 100. Imagínate, qué complicado, ¿no? Oye, y ponte a pensar entonces, no solamente estás erosionando la base tributaria, estás erosionando la parte de los trabajadores, el intelecto de los trabajadores mexicanos, teniendo aquí también capacidades y habilidades como para acudir al extranjero, ¿no? A buscar ese tipo de situaciones. Además, que finalmente son figuras fictas, ¿no? Porque seguramente no se prestó el servicio, porque seguramente nada más fue el escape de los recursos, del flujo. Del flujo, ¿no? al extranjero para que fuera a caer en bancas extranjeras. Correcto. Y entonces, este tipo de operaciones, cuando se consideran de esta forma, pues llevan un doble efecto. Llevan un doble efecto económico. El económico y aparte el humano, ¿no? Mira, y uno de los ejemplos que más tenemos fue con el tren de alta velocidad que se pretendía poner de la Ciudad de México a Querétaro. Se contrató una empresa española y después una china. Entonces dijeron, oye, como que estás muy arriba el costo, ¿no? Porque la ingeniería que se está diseñando es demasiado alta y en México nos pudo haber costado más barata. Sí creo que sí tenemos que buscar primero nuestros mercados nacionales, pero tampoco los podemos limitar estrictamente a que todo lo tenemos que sacar de territorio nacional. Es decir, yo en mi libre mercado y en mi libre albedrío puedo elegir contratar a la empresa que a mí más me convenga para generar un crecimiento económico de mi empresa. Muy bien. La acción 13, que sería la última, propone reformas al estándar de documentación sugiriendo un enfoque tripartito compuesto de una declaración país por país y un informe maestro, en adición al informe local que para ese entonces era ya habitual. Pues estamos hablando que local. Es un tema reportable. Claro. Es un tema reportable en cada... Ahora no nada más vas a hacer uno, vas a hacer, si lo vas a hacer en México y en el país que lo hayas realizado esta operación, y pues bueno, vas a tener que tener una validación, yo creo que internacional, ¿no? Porque quien realice esos esquemas reportables en México va a tener que hacer también una validación de esquemas reportables en el extranjero, ¿no? Finalmente. Muy bien. Algo querías agregar aquí, mi estimado. Bueno, los soportes, ¿no? Los soportes documentales son importantísimos respecto a lo que platicábamos con el tema de los servicios prestados en el extranjero a residentes en México, por ejemplo, y no solamente que sean documentales, sino también en lo que hemos llamado la materialización, ¿no? De estos servicios. Además, pues deben de estar normados a la jurisdicción mercantil de cada una de las entidades. Y sin embargo, todos estos mecanismos no son vigilados, muchas veces se efectúan y cuando ya existe la posibilidad de tener el beneficio, se olvidan y se dejan a un lado y no pasó nada, se benefician únicamente las entidades. ¿Sí? Claro. Crean toda la estructura, llevan a cabo el negocio. Entonces, por ejemplo, tú aquí al tema que vas es, a ver, hace rato hablabas de un estudio de precios de transferencia. Correcto. Entonces, al final tenemos que volver acá al tema de decir, si yo voy a realizar una operación, tiene que estar documentada, sustentada, fundamentada. Debe de cumplir ahora también a nivel internacional este tema de razón de negocio, correcto, beneficio económico, ¿no? Y que no entrar en una distorsión de carácter financiero o una distorsión del análisis de la norma, porque luego entramos en la parte de la distorsión, decir, sí lo puedo hacer, y entramos en la parte de la argumentación profunda, es decir, como no lo tengo totalmente regulado y nos vamos a ir con la gente que utiliza estas figuras como esquemas indebidos de fiscales para erosionarlos, pero a los que realizan conductas bien hechas, pues les pegamos fuerte, ¿no? Porque ahora los vas a obligar no nada más a tener una regulación de a quién contratar, sino vas a tener que cumplir las normas de cada país, no obstante que sí lo realices, para evitar de que te vean mal y que digan, estás generando conductas, no nada más para evadirlo en México, en cualquier lado del mundo. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues
también en el SAT hay reglas donde nos dan ciertas fórmulas, ¿no? Para reacomodar. ¿Tienes algún comentario de esto, mi estimado Sergio? Pues ya nos yo brincamos antes de este comentario, Armando, quisiera platicar y desde luego hacer como extenso para que abarque en el tema el compliance. Si nos ponemos a ver la parte documental que debe reunir cada una de nuestras operaciones y el soporte en cuanto a la materialidad, y luego nos referimos a esas reglas que está proponiendo el SAT para verificar cada una de estas operaciones. Entonces estamos cayendo en este tema del compliance, ¿sí? ¿Qué necesitamos tener para poder verificar que en realidad se dio el servicio? Que en realidad fuimos beneficiarios de la compra-venta de bienes, de materia prima. Documentarlo. Documentarlo, ¿no? ¿En qué momento tomaste cotización de 1, 2 o 3 proveedores? ¿En qué momento le hiciste la entrada al almacén? ¿En qué momento empezaste a sacar productos de almacén? Eso es llevar un compliance por área y que finalmente, en base a las reglas que va a citar el SAT, para las revisiones, pues vamos a tener que toda la mesa puesta con cada uno de los objetos materiales que van a prevenir una contingencia respecto a las operaciones que estamos realizando, ¿sí? De ahí entonces que los precios de transferencia también van a estar bien vigilados en cuanto a si tomaste cotización, cuántos proveedores cotizaste, en qué momento tuviste comunicación, ¿no? Préstame tus correos electrónicos sí, para ver si hubo intercambio de información. ¿no? O sea, yo creo que los precios de transferencia, y por eso lo intentan regular de forma profunda, no va relacionado con los bienes tangibles, o sea, con los bienes materializados, claro, sino contra los intangibles, lo que está sucediendo aquí, claro, lo que está sucediendo aquí en México. Van contra los servicios que no puedes tener totalmente materializados más que a través de conductas o a través de manuales o a través de la prestación del servicio, claro, y que ese servicio vaya enfocado en beneficio económico o en razón de negocios o en sustancia económica de la empresa. Entonces, eso va a ser lo complicado de tenerlo totalmente sustentable y que a discrecionalidad de la autoridad te pueda decir, sí cumplió con todos los parámetros y te la voy a dar por buena. Pero también podemos entrar en el no cumple discrecionalmente para mí con esta materialización y te la rechazo y te la recaracterizo, ¿no? Y en los precios de transferencia hay que tener también mucho cuidado en algo. Hay empresas que producen y no tienen empleados. Ganan dinero y no tienen empleados, ¿no? Entonces, pero también hay que hacer un análisis si no tienen subcontratado una empresa. Exacto, pero el SAT no lo sabe mientras porque no hay un registro patronal, no hay retenciones, ¿sí? Solo hay gastos. Al final, son empresas objeto del 69B. Claro. Sí. Muy bien, bueno, pues no sé si tengamos algo más que agregar, lo veremos en el siguiente bloque y si no, pues nos estaremos pasando hacia otro tema. En un momento regresamos. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Bueno, hay un tema que salió por ahí, Hamlet, ¿no? Que hablamos de la facturación instantánea, ¿no? Facturación instantánea. A ver, mi estimado. Esta nueva forma de analizar la conducta financiera de las personas físicas, esta facturación instantánea va a estar condicionada principalmente para las personas físicas que utilicen sus tarjetas de crédito, sus tarjetas de débito. A ver, pero ¿de dónde sale el tema de la facturación instantánea? La facturación instantánea sale de una conducta del Servicio de Administración Tributaria que dice, bueno, vamos a utilizar una herramienta para facilitar al contribuyente cuando vaya a realizar cualquier consumo, que el chip de su tarjeta de débito o de crédito esté totalmente relacionada con su registro federal de contribuyentes. Es decir, tú ahorita que me vayas a invitar a comer, me pasas tu tarjeta y automáticamente te va a llegar tu factura. Entonces ya no va a ser necesario que tú le requieras al restaurante o al comercio. Eso. Está padre. Entonces, lo que quiere decir es que cada vez que yo llegue con mi tarjetita, inmediatamente va a salir mi factura de manera instantánea, automática, y me va a llegar. Y te va a llegar, va a aparecer con un QR. Un QR, espérame, no. Entonces, en principio,
parece, qué padre, ¿no? Sí, claro. Qué padre, ya no le tengo que dar el RFC al del restaurante, o ya no tengo Qué que... flojera pedir la factura. Qué flojera. Y dices, bravo, ¿no? Bravo. Ok. Entonces, quiere decir que el SAT en ese momento va a conocer cada una de las erogaciones que yo haga a través de mis tarjetas. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, Así claro. Ah, bueno, ok. Y entonces al SAT no le va a importar en ese momento, aunque haya una factura, me va a decir, pues los alimentos es deducible en esto. En este monto. Pero Ajá. si en ese momento estoy comprando joyería, o estoy comprando hamburguesas, o estoy comprando, él va a detectar algo y va a detectar nuestro gasto. Eso es lo que me quieres decir, Sí, ¿no? claro. Ok, Claro. ¿qué va a pasar ahí, mi estimado, cuando detecten Pues, tu gasto? Pues las erogaciones van a ser mayores que los ingresos acumulables, ¿sí? Y es entonces ¿Cómo? cuando viene la discrepancia fiscal de las personas físicas. A ver, esto me recuerda, ¿te acuerdas algo que se llamaba antes el régimen simplificado? El régimen simplificado, ¿No? sí. El régimen De alguna simplificado, las salidas Sí. de Eran dinero considerados ingresos. se consideraban ingresos. Correcto. Entonces, lo que entiendo, que de repente puede ser un plan medio maléfico aquí, Y malévolo, y- es, quiero ver, cabezón, cuánto ¿Qué estás gastando Exacto. para ver si corresponde a los ingresos que tienes, ¿no? Claro. Por ahí es por donde Claro, se va el claro. tema. Va a ir relacionado totalmente a enlazar tu condición financiera con tu condición fiscal. Es decir, ahorita dice la autoridad, el Servicio de Administración Tributaria, que va a ser de carácter voluntario y que únicamente se va a iniciar con las gasolineras y que después pues es una conducta que... Ok. Qué bueno que estás mencionando. ¿Cuál es el proceso, Handet, entonces? El proceso es que tú vas a ir con tu tarjeta de débito, de crédito, a la institución bancaria que te lo emitió y vas a decir, oiga, ¿me puede relacionar mi chip de mi tarjeta con mi registro federal de contribuyentes, que es fulano de tal? Sí, para que automáticamente cuando tú lo metas en un terminal punto de venta, emita la factura y como va a estar relacionado con tu correo electrónico o con el QR que emita la maquinita, la terminal punto de venta, ya puede estar facturado. Yo creo que sí tiene una intencionalidad profunda. ¿Por qué? Tiene toda, Hamlet. Claro. Tiene toda. Nada más, un tema. ¿Esto dónde sale? ¿Es una disposición? Es una disposición. ¿De quién? Del Servicio de Administración Tributaria a través de las modificaciones que pretende hacer a esta conducta, que le van a llamar facturación instantánea. O sea, sí va a ser una materia regulatoria, pero... ¿Va a estar en ley? ¿Está en ley o no va a estar? No, la van a apenas adherir a la reforma del 2020. O sea, va a decir, el primer trimestre, o el primer semestre más bien, va a estar voluntario. Ok. Y después, yo creo que va a ser obligatorio. Porque es más fácil yo decir, este gasto no es deducible, pero fue gasto. Entonces, lo único que yo quiero analizar es la discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia fiscal? En términos muy generales es entrar en una conducta de defraudación. En las personas morales le llamamos defraudación, la conducta de inicio. Ya te fuiste más adelante. O sea, la Ya. discrepancia fiscal es básicamente tu ingreso contra tu gasto. Pero y resulta que estás gastando más. Pero, Si pero cuando tu gasto es superior a tu ingreso, la autoridad podrá dice, determinarlo como ingreso y determinar un tienes crédito. ¿De dónde estás sacando el dinero? Correcto. Claro. ¿No? Ese es el problema. Y ese va a ser el problema porque si tú lo utilizas a través de tarjetas de crédito, independientemente de donde estén emitidas, es decir, tú deslizaste tu tarjeta, te generó un gasto o una erogación y esta erogación, no obstante que no vaya relacionado con tu actividad preponderante, fue un gasto que hiciste y va relacionado con tu conducta financiera Sí. y va más Aquí no le interesa si es deducible o no. Quiere Claro. ver financieramente qué estás Financieramente, haciendo. ¿qué estás pasando? Y esto viene precisamente de las medidas que la autoridad ha querido tomar para poder tener el control de lo que estamos haciendo, de lo que estamos gastando. La implantación del CODI tiene sí, claro. mucho que ver al respecto, ¿no? El dejar de manejar efectivo. El A hecho ver, de ¿qué que es el por CODI? todos Código, lados luego te vas a- empiecen... Código digital. Ajá. Sí, es el Código código digital. digital, exactamente. Ok. En donde vamos a poder llevar a cabo nuestras operaciones sin el uso de efectivo. Y todo por medio de nuestras tarjetas de crédito. Paso 1, control. Por medio de terminal punto de venta, emitir CFDIs, ¿no? Paso 2, ver ese tema de discrepancia fiscal. Erogaciones contra ingreso acumulable. 3, en consecuencia vamos a saber si el contribuyente o la persona que está haciendo el gasto va a tener más o menos de lo que declaró. Y hay que tener entonces mucho cuidado.
Si de pronto tenemos créditos o si de pronto tenemos préstamos, debemos informarlos, debemos hacerlo saber a la autoridad, porque entonces nos veríamos involucrados en esa figura, en esa conducta Y esos de préstamos, no discrepancia obstante, fiscal. y los préstamos, no obstante que sean ingresos no acumulables, Claro. los tienes que registrar en tu declaración Así anual, ¿no? es, Entonces vas a así decir, estos ingresos que percibí por préstamos, que no son ingresos acumulables, que me generen un impuesto, sí te los informa autoridad, pero van a decir ahora, ¿y de quién te los prestó? ¿Para qué te los prestaron? O sea, ¿lo utilizaste para inversión o para una forma de vida? ¿No? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en el uso de nuestras tarjetas. A ver, te voy a decir, entonces, por ahí me llegó una nota hace rato donde están pidiendo fomentar el uso de efectivo. Claro. ¿No? O sea, retira mejor ahora resulta que retira tu dinero en efectivo porque pues ahora te van a fiscalizar. fiscalizar medio. todo tu egreso. Creo que esto le empieza a generar pánico a los empresarios o a la gente que utiliza sus tarjetas y que tiene grandes deudas a través del uso de plásticos. Pero aquí lo importante no va a ser lo que debo, sino lo que gasté. Claro. Claro. O sea, aquí la autoridad va a decir, no me importa que lo debas, me importa que lo gastaste. Y es una medida recaudatoria al final. Claro, porque a fin de cuentas, si lo gastaste, para efectos de como lo establece la ley de impuestos sobre la renta, es decir, yo lo consideraré un ingreso porque no está totalmente justificado. Correcto. Y al considerarlo como un ingreso, voy a poder determinar un crédito. Y ese crédito fiscal se va a volver tangible desde el momento que yo requiera el pago. Entonces, sí debemos ser cuidadosos cómo usamos nuestras tarjetas, porque la manera voluntaria luego se vuelve obligatoria. Y creo que las conductas más para beneficiar a cierta parte de sectores económicos les empieza a entrar incertidumbre. ¿Sí será para ayudarme o no será para ayudarme? Yo les digo a todos los empresarios, pues que cada quien se lo resuelva, ¿no? Si realmente a ti te genera una solución dar tu registro federal de contribuyentes de forma voluntaria en la sucursal bancaria o en la institución bancaria donde abriste, pues dala, a lo mejor sí te lo va a facilitar. Eso es cierto, pero quiero ver cuántas personas de manera voluntaria lo harán. Y ahí vamos a ver si efectivamente esa estrategia de la autoridad podía ser, es buena o es mala. Ok, Educación bueno, financiera. este tema se va a aprender muchas cosas, ¿no? Y va a alborotar pero bueno, ahorita regresamos, vamos a una siguiente pausa y ya llegamos para cerrar el tema. Muchas gracias, enseguida volvemos. Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, pues aquí ya estaban platicando sobre ciertas alternativas que pues evidentemente después platicaremos, ¿verdad? Pero ¿qué más, mi estimado? Pues no son estrategias, más bien es una sugerencia el tema de la educación financiera. El saber qué actividad económica tenemos como para poder buscar en ese uso de las tarjetas el poder deducir lo estrictamente necesario para el desarrollo de mi actividad económica, en primer lugar. Sí, claro. ¿Sí? Pero aunado de que Pero bueno, a ver, yo creo que va más enfocado al tema financiero. Pero al tema personas físicas. Sí, claro. Esto va a estar enfocado a Esto personas está físicas. enfocado económica. yo tengo mi actividad empresarial, yo me dedico a hacer prestación de servicios de asesoría legal y yo voy y compro tal vez, no sé, un portafolio, un traje, papelería y pago con la tarjeta. Pues ahí no vas a tener problema. Es un tema es deducible, lo estás pagando ahí. Tu problema es cuando de repente te salga por ahí un gasto suntuario. No necesario. O un gasto suntuario. Un gasto suntuario, ¿no? No necesario también, ¿no? Y pagas con la tarjeta, evidentemente no va a ser no deducible para tu objetivo, para tu objeto al que te dedicas, pero la autoridad va a detectar cuánto estás gastando. Así es. Yo creo que lo que va a ser un análisis de tu nivel de vida. Va a ser, a ver exactamente También. en qué está haciendo el gasto esta persona física para hacer un análisis de vida y ver si va en repercusión con lo que declara. O sea, si tiene este nivel de vida, con un nivel de vida A o triple A, y decir su nivel de declaración, pues es realmente mínimo. Entonces van a decir, a ver, ahora sí requiérele. Independientemente que sea deducible o no, las condiciones de tu gasto no van en repercusión
con lo que declaraste y tu condición de vida. Imagínate que te diga la autoridad ya, tu condición de vida declarada y el que tienes no es el mismo. Es que declaré, no sé, 20,000, 30,000 pesos al mes, pero resulta que estamos detectando que gastas 50,000. No. Claro, ahí va. Ese tipo de conductas, por ejemplo, los empresarios que tienen sueldos de 20,000 pesos, de 10,000 Van a pesos, detectar eso, van para viajes arreglar. a Europa, compra de autos, comidas en restaurantes con 20,000 pesos, con 10,000 pesos al mes. O sea, creo que ahí va el tema muy clavado precisamente a identificar las operaciones, como mencionabas, de qué tipo, el nivel de vida. En dónde te mueves, si lo realizas. Claro. O sea, vas a ver un análisis financiero de riesgo para las personas físicas. Me queda claro que la autoridad ahorita intenta minimizar el impacto de esta nueva reforma fiscal para decirle a los empresarios, no se preocupen, ahorita es de manera voluntaria, pero cuando lo metan de manera obligatoria, ¿qué crees que va a hacer? Pues vamos Sí, a... bueno, también me acuerdo cuando entró el papel y empezó a entrar la opción de la factura factura electrónica. con el código, ¿no? Ah, con el QR. Con Ajá, el exacto. QR, ¿no? Y ahorita pues ya Ve- te tienen bien agarrado con la Ve un facturación ejemplo muy electrónica. sencillo, las tarjetas de crédito, algo que tú mencionabas, el modo de vida. Cuando tú consumes en restaurantes o simplemente compras ciertas cosas para un deporte, golf, ¿no? La autoridad se va a dar cuenta que tú estás erogando, estás haciendo gastos para comida, para actividades de golf. Actividades de un nivel Y de vida. las tarjetas de crédito, desde hace tiempo atrás, cuando ven esta actividad, te empiezan a mandar publicidad de restaurantes, publicidad de campos de golf, ¿no? Ellos ya tienen perfectamente bien identificado ese mecanismo para decir, este Sí, consumidor el mismo hay banco, que mandarle. el mismo banco Sí. ya sabe en qué nivel te estás Claro. moviendo, Y ¿no? también así que cuando ve una operación te la pone y te la Claro. bloquea y te dice posiblemente Es un fraude, fraude. porque nunca has realizado este tipo de operaciones. Claro. Pero como ahora la Asociación de Bancos y el SAT se hicieron super cuatro, decir, oye, pues dame la información de Sergio, Así es. ¿no? Quiero ver cómo vive y cuánto declara. Así es. Entonces esto va a intentar combatir este tipo de acciones y lo único que va a originar es que el empresario se cambie de manejar sus plásticos o de manejar dinero digital a el trueque o al efectivo o a la economía informal. A esos tres factores nos vamos a cambiar, ¿no? O sea, el trueque, la economía informal o el flujo de efectivo en papel. Entonces, ¿qué es lo que... Pero están tratando de evitar el flujo de efectivo. Claro, también. entonces... Pero ante las medidas vamos a buscar alternativas seguramente, ¿no? Y no creo que no es buscar una alternativa negativa. Sí quiero reiterar eso. No es buscar una alternativa negativa, porque el hecho de que tú vayas y consumas algún bien o servicio, pues imagínate que la autoridad diga, pues esto ¿por qué lo gastaste, no? O esto únicamente te lo voy a acumular para tu gasto y voy a estar monitoreando en comparación con tu ingreso. Y realmente no sabe la profundidad de cómo te hiciste de ese bien o de ese servicio. Si fue a lo mejor a través de un préstamo, a través de una adquisición. Compraste una cama quirúrgica que vale 200,000 pesos. O sea, para la autoridad decir, sí, pero no es deducible para ti porque tienes esta actividad económica, esta actividad preponderante, pero ya sé que gastaste 200,000 y no obstante que te quedas con la deuda, pues con tu nivel de vida no va. Imagínate entrar en esa conducta de analizarlo y decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué no nada más en mi problema social, sino ahora voy a tener un problema de carácter fiscal? Y yo creo que va a haber muchos actos de molestia en consecuencia de este tipo de situaciones. Porque Bueno, esa acuérdate que cama estaba el quirúrgica, impuesto ¿no? ese sobre los depósitos en efectivo. Claro, claro. pues. Sí. Cuando salió el impuesto artículos suntuarios, ¿no? El IVE impuesto suntuario. De los artículos suntuarios, exactamente. Entonces, imagínate, esa cama quirúrgica es para tu abuelita enferma, ¿no? O la silla de ruedas, ¿sí? Claro. Y además de que gastaste 200,000 pesos, no vas a poder deducir todo, ¿no? En consecuencia, además. Pero ya vas a tener un acto de molestia. Al final lo que ellos ¿no? quieren ver es, el señor ganó 100, gastó 60 que Claro. son deducibles y 40 en cosas que no son deducibles. Coincide. Coincide, ¿no? Coincide. Ese es el amarre que... Así es. Pero no nada más van a verificar tus ingresos acumulables, también van a analizar tus ingresos no acumulables. O sea, yo ya no nada más estamos haciendo un análisis sobre los ingresos que generen impuestos, sino también los ingresos que no los generan. Es la desviación. No, o sea, van a Ahí decir, es la desviación. oye, ya vimos los ingresos que sí pueden causar impuestos. A ver, ahora analízate los ingresos que no causan a través de los préstamos. Entonces, esas conductas vamos a Y tener que tener cuidado. hasta los préstamos tienen sus montos, ¿no? Sí, claro, Entonces, van 600,000 pesitos, ¿no? claro, claro.
hay que informarlos para precisamente tener... Y si los recibes en consecuencia- efectivo y los depositas, 100,000 pesitos, ¿no? O sea, Claro. dependiendo de cómo sea. Entonces, ahora imagínate que yo te pida prestado 100,000 pesos. ¿Cuándo va a entrar esto, Hamilton? Todavía no. Va a entrar a partir del 2020, va a entrar de manera voluntaria, en el primer trimestre y semestre, o sea, ahí se anda definiendo bien la autoridad, y después yo creo que lo van a hacer de manera obligatoria. Espero equivocarme y decir, lo van a dejar únicamente de manera voluntaria. O sea, si Entonces, ¿qué sugieres? ¿Tener una tarjeta para el negocio y una tarjeta para ti? yo lo que sugiero es que tengan bastante bien respaldadas sus operaciones financieras y no gasten más de lo que ganan. Es lo único que les voy a decir, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, entonces, la clave es no... Gastes en tus tarjetas de crédito o de débito más de los ingresos que percibes en un año. Esa es la solución, Correcto. ¿no? Así es. Pero bueno, porque y si no, pues Es que en busquen teoría no podrías gastarlo porque no lo tienes, no lo es amigo. claro, Claro. pero imagínate que la autoridad, oye, ahorita que vienen fiestas decembrinas, que en la realidad creo que todo mundo generamos un poco de deuda, pues para adquirir ciertos bienes, Sí. los regalos. Ahorita vas a gastar más porque... Es el momento de empezar Sí. a practicar precisamente en qué vamos a gastar y cómo lo vamos a gastar. Entonces, Pues sí. este año yo creo que les diré a mis hijos y a mi mujer, habrá que tener una reserva y no gastaremos. Y lo que te va a decir tu mujer, sácalo en efectivo para, Bueno. para que no lo reportes. Eso Ya, es lo que te va a ya decir. la registraremos. En la caja, ahora por cajero automático. te va a decir ahora, dame el efectivo para que no salga en la Por tarjeta. cajero automático, Por lo va a dar, cajero ya no va a ser por automático. terminal punto de venta. No, Bueno, cuidado entonces con ahora esas- te tienes que cuidar del SAT y de tu esposa. No, Sí, pero claro. espérame, hay que tener cuidado en algo muy importante que acabas de decir. Sácalo en efectivo y úsalo. Y luego lo usan hasta para pagar otra vez tarjetas o para meterlo a Sí, otra claro. cuenta. Es- Están No, bueno, duplicando el ingreso. ya llegamos al problema. Vas a tener al SAT y a tu esposa. en Más ese momento. problemas. Muy bien, pues bueno, en este momento llegamos a nuestro final de este programa. Muchas gracias, nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, Armando. Gracias, Sergio. Gracias, Armando. Hamlet. Gracias. La revista IDC, Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral, presentó